En el Evangelio de Juan, Jesús declara 7 veces yo soy en sermones distintos. Para los que no estuvieron en la clase anterior, vemos que Jesús categóricamente se está presentando como el yo soy que se presentó a Moisés en la zarza ardiendo, y lo podemos encontrar en Éxodo 3:14. Sin embargo, este es uno de los sermones más impresionantes que hace declaraciones muy difíciles de entender. Después de un versículo después del texto o del pasaje que leímos, sus discípulos le dicen al Señor: Maestro, estas palabras que has dicho son muy difíciles de entender. Pero estas palabras fueron pronunciadas después de un milagro impresionante. Y yo sé que ustedes ya han visto esta porción de la Escritura o esta historia donde se nos demuestra o se nos cuenta la alimentación de 5,000. A pesar de haber sido testigos de un evento fuera de lo normal, esta multitud que presenció este milagro no entendió el verdadero significado de las palabras de Jesús. Así que esta porción o estos eventos que acabamos de leer tienen un sabor doble y es como un café de sabores. Hay 2 sabores, uno principal y uno secundario. Asimismo lo asemejamos a este pasaje o a esta historia. El sabor principal es la gracia de Dios demostrada en Jesucristo, dándonos el pan de vida, demostrándonos su gracia y misericordia. Pero el segundo sabor es un sinsabor, es un sabor muy amargo, que nos recuerda los ruines e interesados o materialistas que somos los seres humanos. Pero quiero demostrarles que esta actitud de ingratitud, ignorancia o de este pueblo que escuchó a Jesús no es exclusiva de ellos, sino que también nosotros podemos achacarnos esta misma actitud. Y Jesús no vino solo a satisfacer las necesidades temporales, sino que vino a darnos algo infinitamente mejor, que es el pan de Dios que no perece. Y este pan no es algo material. Es por eso que nosotros podemos dar sentido a por qué la multitud no entendió, porque estaba distraída, porque estaba tal vez muy llena, estaban satisfechas en su estómago y no dieron lugar a el entendimiento espiritual. Pero este pan no es algo material, sino es una persona, es Jesús mismo, y solo Él vamos a encontrar lo que realmente necesitamos. Así que en este sermón pequeño vamos a ver cómo Jesucristo es la única solución a la verdadera necesidad del hombre. Vamos a ver cómo la provisión que da Jesús trasciende o excede nuestro entendimiento o comprensión de lo que es una bendición. Pero también vamos a descubrir que el hambre del alma solo puede ser saciada por Cristo mismo. Así que de este sermón podemos sacar 3 puntos muy generales. El primero va a ser el contexto de esa declaración, es decir, qué precedió a esas palabras del Señor. Lo segundo que vamos a ver es la identidad de Jesús. Y lo tercero y último que vamos a ver es que Cristo todo lo conoce. Así que empecemos por el primero. ¿Cuál es el contexto de esta declaración? Bueno, el contexto es, y lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 6, del 1 al 15. Y el contexto de esta declaración abarca o expone que Cristo es un Salvador compasivo. Así que en este texto Jesús realiza un milagro de alimentar a una multitud de 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces. Y este acto no solo manifiesta la compasión de Cristo por nuestras necesidades físicas, sino que apunta a una verdad eterna, y es que nuestra hambre espiritual es aún peor que nuestra hambre física, y que nuestra hambre espiritual solo tiene un método por el cual puede ser saciada, y es por Dios mismo. Así que veamos un pequeño subpunto: la compasión de Jesús por nuestras necesidades humanas. Y lo que pasó allí
en ese campo es muy parecido a lo que está pasando ahorita en este momento. Estamos escuchando la palabra del Señor y estamos aún con el aliento del almuerzo. Y así pasa con el Señor. Él tiene compasión de aquellos que quieren escucharle y oírle. Y Él promete lo que cumple. Y Él no se contradice. Mira que en Mateo también Él dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esas personas que escucharon a Jesús no esperaban tener una cena de esa magnitud, pero al venir a escuchar al Señor, Él les provee lo necesario. Y esto pasa hoy en día y pasa siempre, pero pasa especialmente con aquellos justos que buscan a Dios de corazón. Y dice el Antiguo Testamento que no se ha visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y Dios es fiel. Y eso es lo que vemos en este relato. Jesús sabía que la multitud estaba hambrienta y que necesitaba alimento. Y Él, como todo lo conoce, en su misericordia, proveyó para ellos, demostrando que Dios también se preocupa por nuestras necesidades terrenales. Mira lo que dice Filipenses 4:19, rápidamente. Filipenses 4:19 dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este milagro revela un carácter del Salvador que no solo vino a salvarnos del pecado, sino que al venirnos a salvar del pecado, se compadece de nuestras luchas humanas. Y esto refleja lo que el profeta Isaías predijo acerca del Mesías, cuando dijo en el capítulo 53, versículo 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Tener hambre no es una experiencia muy agradable. Tener hambre puede causar enojo, puede causar irritación, tristeza, y los que más aguantan hambre ya no tienen energías ni siquiera. Así que Cristo satisface esa necesidad. Pero después de Cristo haber satisfecho esta necesidad, vemos la respuesta de la multitud. No es común para nadie, sea sincero. ¿Cuándo usted ha visto que el pan caiga del cielo? ¿O cuándo ha visto que de repente usted no tiene ni siquiera dinero para comprar dinero y de repente aparece una gran hamburguesa? Jamás. Y esto experimentaron estas personas. No tenían nada de comer y de repente tenían tanta comida que hasta sobró. Pero bueno, ellos respondieron de otra manera. Pero quiero que no los critiquen, no sean duros con estas personas. Nosotros hubiéramos sido igual o peor. Segundo, vimos que Jesús tiene compasión de las necesidades humanas. Pero vamos a ver la respuesta de la multitud. Y a pesar de estas personas haber presenciado un milagro, algo fuera de lo común, ellos no buscaron al Señor o al dador de ese milagro por quien era, sino por lo que les podía dar. Y en Juan 6:26 Jesús les dice muy francamente, me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. El más lógico de nosotros diría, bueno, una persona acaba de decir cosas muy increíbles y acaba de hacer un milagro. Cualquiera hubiera dicho, bueno, ahora voy a interesarme en esa persona tan extraordinaria, pero no. Nosotros somos como los niños pequeños, desagradecidos, que no nos importa lo que la persona que nos da el bien, sino que lo despreciamos y rapamos el bien y nos vamos lejos. Así somos nosotros. En lugar de ver el milagro como una señal de identidad divina de Cristo, se obsesionaron con el pan que saciaba su hambre física. Y aunque repletos de comida y gordos hasta la saciedad, sus almas estaban como pieles pegadas a los huesos. Veamos algo también de este contexto. Tercero, un paralelo con nuestra generación. Hoy en día nosotros no somos diferentes. Muchos de nosotros buscábamos a Dios solo por recibir las bendiciones materiales. Y mucha gente se acerca a la iglesia solo porque quiere tal vez salud, porque quiere prosperidad, porque quiere éxito. Y Charles Spurgeon dijo,
y lo expresó de una manera muy particular. Él dijo, no es Cristo a quien amamos, sino los panes y los peces, y buscamos el beneficio temporal y olvidamos la salvación eterna. Este comportamiento es un reflejo de lo que Santiago ha descrito también como una fe superficial. Mira que no solo los incrédulos carecen de la ingratitud, también muchos que han confesado seguir a Jesucristo son materialistas en el corazón. Y mira lo que dijo Santiago 4:3. No está hablándole a incrédulos, está hablándole a creyentes. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pero esto no es algo nuevo en la humanidad. Esto ha sucedido desde el primer hombre y la primera mujer que habitaron esta tierra. Y desde el Edén la humanidad ha despreciado al dador por enfocarse en lo que da el dador. Adán y Eva disfrutaban de un paraíso perfecto, no les faltaba absolutamente nada, pero su atención se desvió justo al elemento o al árbol prohibido y despreciaron así la comunión con Dios y eligieron solo algo material, algo temporal, por el bien y la misericordia eterna. Y esto no solo muestra ingratitud, sino que por el pecado vemos que nuestro corazón ama más lo creado que al Creador. Todas las cosas invertidas, el pecado ha hecho de este mundo un mundo al revés. Pero hay algo que también podemos ver en este contexto y es lo abominable y ruin que es despreciar al Salvador. El desprecio de la multitud se vuelve más abominable cuando entendemos que Jesús no solo estaba ofreciendo un almuerzo, sino que Él estaba ofreciendo el verdadero pan, que era su propia vida. Él dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Mira tal promesa, qué promesas. Eso me hace recordar mucho la idiosincrasia en época de elecciones, que la gente vende su conciencia por un almuerzo, por un tamal. Y esto pasó en una escala mucho más grande. Rechazar este pan eterno es rechazar la única provisión que puede salvarnos de el lago de fuego. Mira lo que dice Hechos 4:12, rápidamente, hablando de una provisión eterna. Hechos 4:12 dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Los judíos estaban entrenados para identificar las señales del Mesías y lo tenían enfrente y lo único que les interesó era la comida que Cristo les dio. Pero en este mismo contexto vemos que a pesar de lo abominable que fue rechazar al Salvador, vimos que Dios responde con provisión, con cuidado y con amor. Este milagro revela al Dios Trino en acción. Y para la imagen del judío, que tal vez sí captó la enseñanza, tal vez recordó en Éxodo 6:14, cuando Dios envió pan del cielo. Cuando Dios, en su fidelidad y misericordia, proveyó el alimento al pueblo que andaba vagando en el desierto. Y dice Juan Calvino, relatando un paralelo de lo que sucedió en el maná y lo que sucedió en la provisión y en el milagro de los 5,000. Dijo Juan Calvino, abro comillas, el maná solo fue una sombra, pero Cristo es el sustento celestial que satisface eternamente. El judío que conocía las Escrituras sabía que la salvación y la provisión eterna vendría del cielo. Y Jesucristo se mostró tal y como era, pero tan ciego nos hace el pecado que solo les importó esas onces o ese almuerzo que Cristo proveyó. Pero bueno, este milagro no es solo una historia de provisión, sino que este milagro es una llamada a reconocer que Jesús es el único que puede satisfacer tanto nuestras necesidades físicas como las espirituales.
Y mientras el pan del mundo se arruina y perece, el pan de vida que Él ofrece perdura para siempre. Así que este relato nos hace preguntarnos, ¿estamos buscando a Cristo por quien es? ¿O estamos buscando a Cristo solo por lo que Él puede darnos? Y Jesús ha sido el sustento de la humanidad desde el principio de los tiempos. En Juan 1:3 vemos que el verbo o la palabra de Dios que ha existido desde siempre ha sido la razón por la cual todas las cosas fueron hechas. Y Él sostiene todo con la palabra de su poder, Hebreos 1:3. Así que desde el jardín de Edén hasta hoy, cada respiración, cada alimento, cada bendición provienen de la gracia sostenedora de Cristo, incluso cuando la humanidad no lo reconozca. Sin embargo, la compasión de Cristo no se limita solo a lo cósmico, a lo espiritual, sino que Él también, al haber alimentado a los 5,000, se demostró que también se preocupa por nuestras necesidades físicas, humanas. Y en Mateo 6:32, Él lo dijo, el que conoce al Padre, dijo, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, el alimento, el vestido, pero es especial porque Él mismo las provee. Y aunque la mayor preocupación del Señor es nuestra alma, su cuidado abarca cada aspecto de nuestra existencia, revelando que su amor busca nuestro bien eterno, sin ignorar nuestras necesidades presentes. Bueno, ya que hemos visto un pequeño contexto, veamos ahora sí el mejor punto, la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Él es el pan de la vida. Y eso lo vemos en Juan 6:35. Los niños, los jóvenes pueden aprenderse este versículo. Es muy fácil de aprender. Cuando Jesús declara, yo soy el pan de vida, está revelando una verdad trascendental. Y es que Él o Jesucristo es indispensable para la vida espiritual. Y Él no ofrece algo temporal como el pan físico que se arruina o se pudre. Aquí todos pudimos pasar por el colegio y nos hicieron hacer un experimento de coger una tajada de pan y dejarla en un tarro al aire libre a ver qué pasaba. Y el efecto era ver cómo el reino fungi hacía de las suyas. Y entonces el pan se echaba a perder. Eso pasa con la comida, con lo que perece. Pero Jesús dice que Él es el pan eterno, que no se arruina y que el que come de Él nunca va a tener hambre. Veamos lo primero, con este punto queremos resolver la pregunta más importante de todas, y es ¿quién es Jesús? Y lo primero es que vamos a ver que Jesús es el Mesías prometido, es decir, Él es el Salvador de su pueblo. Así que Jesús, al decir yo soy el pan de vida, se presenta como el único que puede satisfacer el hambre espiritual del alma humana. Jesucristo nuevamente no es solo un profeta, no es solo un maestro, no es solo un hacedor de milagros, aunque siendo todo eso, sigue siendo una persona muy excelsa e importante. Pero Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios hecho carne. En Juan 3:16 vemos que el Hijo de Dios ha sido enviado para dar vida al mundo. Y si Él vino para dar vida al mundo, ¿es por qué? Porque estamos muertos. No hubiera necesidad de dar vida si alguien está vivo. Así que en Juan 3:16 vemos que Cristo vino a dar vida. Y su afirmación de yo soy nuevamente lo conecta con el Dios Salvador de Israel. Dice Juan Calvino nuevamente, en Cristo vemos a Dios como el único que puede llenar el vacío eterno de nuestras almas. Y en Juan 6:35 también Cristo dice que Jesús, Él dice que el que a Él viene nunca tendrá hambre. Entonces eso quiere decir que Él satisface realmente el hambre profunda del ser humano. Así que Jesús es el Mesías prometido. Jesús cuando predicaba en ese monte a toda la multitud les estaba diciendo, yo soy el cumplimiento de las Escrituras. Yo soy la revelación de la ley de Moisés. Yo soy el cumplimiento de las profecías de los profetas, valga la redundancia.
pero como nuestro Creador y Redentor, Jesucristo no solo da vida, sino también da propósito. Él da dirección, da significado a nuestra vida. Como seres humanos se nos otorgó una razón que es preguntona. Y el ser humano se distingue de los animales porque se pregunta y se cuestiona de su existencia. Es así que solo Cristo puede responder esa pregunta. Nosotros hemos sido diseñados para vivir en comunión con Dios. Y desde la caída del hombre en Edén, como se demuestra en Génesis 3:15, las Escrituras han anunciado a aquel que restauraría la relación rota entre el ser humano y su Creador. Y las Escrituras desde el primer libro de la Torá dice que habría un día en que el descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Y Jesús es aquel descendiente. Así que el Antiguo Testamento anticipa al Mesías como el único que puede satisfacer la verdadera hambre del hombre, quien puede realmente satisfacer la ira de Dios por nuestro pecado. Pero veamos algo más interesante. En Deuteronomio 18:15, Moisés profetiza de parte de Jehová. Dice algo muy importante. Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y esto se cumple en Juan 6, profeta de en medio de ti. Vaya predicador que nos mandó el Padre, Jesucristo mismo. Ahí va el primer requisito, profeta en medio de ti, Jesucristo el predicador. Segundo, de tus hermanos como yo, judío. Jesucristo era judío, hermano como los judíos. Y dice, te levantará Jehová tu Dios, te levantará porque estábamos caídos, porque estábamos arruinados. Y eso, Jesucristo encarna esta profecía. Así que Jesucristo es el profeta mayor, que no solo trae la palabra de Dios al pueblo, sino que Él es la palabra misma. Y en Isaías 9:6, el profeta describe al Mesías como el príncipe de paz. Ese príncipe de paz tendría que reunir unas características, y es que Él tendría que reinar y gobernar con justicia, pero este príncipe de paz también iba a traer verdadera paz al corazón humano. Veamos todo esto metafóricamente también. ¿Cuál es? Si el hambre física, real, nos produce inquietud y ansiedad, el hambre espiritual también lo es. El hambre espiritual es ese vacío que solo Dios puede llenar. Y sobre esta verdad, en la institución de la religión cristiana, nuevamente, en el libro primero, Calvino dice lo siguiente: Cristo es el centro hacia el cual todas las líneas de la Escritura convergen. Y si apartamos nuestros ojos de Él, aunque leamos diligentemente, no tendremos una comprensión real de la palabra de Dios. Lo que quiero que usted entienda en este punto es que Jesucristo es el cumplimiento de unas profecías que se hicieron hace mucho tiempo. Y las profecías eran nada más y nada menos que aquel que iba a restaurar la comunión de los humanos con el Creador. Bueno, lo segundo es que, primero vemos que Jesús es el Mesías prometido, pero lo segundo es que Jesús es el pan que no perece. Y el hambre espiritual del hombre, que no puede ser satisfecho con lo material, encuentra la respuesta únicamente en el Salvador prometido, que se llama Jesús. Agustín de Hipona, en el libro primero de sus Confesiones, dice algo. Dice, nos hiciste para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Este vacío espiritual es descrito por el profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 1. Mira lo que dice rápidamente. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid comprar sin dinero y sin precio
vino y leche. Así que este hambre, el sediento o el hambriento, solo puede ser llenado y satisfecho por Cristo, quien invita a aquellos necesitados y vacíos en el alma a beber gratuitamente del agua que Él ofrece. Así que Jesús se presenta en Juan 6:35 como ese alimento eterno gratuito que se profetizó en Isaías. Hay un libro muy interesante y muy recomendado de Jonathan Edwards que se llama El fin para el cual Dios creó al mundo. Y él afirma en este libro lo siguiente, dice que en Cristo encontramos la plenitud de todo lo que es el verdadero alimento para el alma. Y Jesucristo es el deleite infinito del corazón. Todo en la creación apunta a Cristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, y todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Eso dice Colosenses 1:16. Así que sin Cristo, la humanidad permanece en un estado de insatisfacción, siempre buscando o destinado a llenar ese vacío espiritual con lo temporal. Pero Jesús es el Mesías prometido, que vino a restaurar nuestra comunión con Dios, y Él satisface el hambre más profunda del alma y nos da ahora un propósito eterno, no temporal, por el cual fuimos nosotros creados. Así que piensa en un peregrino que tiene que atravesar todo un desierto y en el camino encuentra un oasis que puede prolongar su vida por un tiempo. Pero si ese peregrino no llega a cruzar el desierto o no llega al destino final, está destinado a perecer y a morir de sed. Así mismo pasa con nuestro cuerpo mortal. ¿Necesita sustento físico? Claro que sí. Prueben una semana sin comer, a ver qué es lo que pasa. Pero el alma solo encuentra su destino final y su verdadera vida y propósito en Jesús. Hay una frase muy interesante de Blaise Pascal que dice: hay un vacío en el corazón del hombre en forma de Dios. Y es verdad. Este vacío que tiene el alma del hombre, este vacío espiritual que no se llena con las cosas temporales, es un recordatorio constante que nosotros fuimos creados para la eternidad y que esta vida física es solo un paso. Así que además de nuestros cuerpos mortales, esto solo es un prólogo de lo que está por venir. Y Jesús enfatizó esto al decir en Mateo 6:31 al 33, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, sino que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Este vacío, todo lo experimentamos alguna vez, si es que somos creyentes ahora. Pero si no eres creyente, sé que lo estás experimentando. Y esto nos recuerda a una persona. Hay muchas personas que pueden ser cualificadas en esto, pero hay un ejemplo muy interesante y es el gran emperador Alejandro Magno. Se dice que Alejandro tenía un apellido y era Magno, y Magno significa grande, no era un Alejandrito, era grande. ¿Y por qué? Porque en su tiempo conquistó todo el mundo conocido, y llegó en un tiempo, dice un historiador que lo conocía, y dice que cuando llegó al borde de la India o de China, se dio cuenta que ya no había más por conquistar y se puso triste. Solo le faltaba llegar a ese lugar para conquistar todo lo que se conocía y aún así estaba triste. Ese es el ejemplo más exagerado de lo que a veces las personas quieren ser. La gente quiere ser renombrada, la gente quiere ser rica, próspera, quiere ser intelectualmente capaz. Alejandro Magno fue instruido por Aristóteles y él lo tenía todo y lo conquistó todo y aún así se puso triste porque ya no había más que conquistar. Él es un ejemplo de nuestra alma que es como una sanguijuela que nunca se sacia. Así que Jesús, como el pan de vida, nos llama a algo mucho más grande que lo material, y es que Él nos invita a tener una eternidad con Él. Bueno, ya hemos visto entonces que Jesús es el Mesías prometido,
que Él es el pan que no perece, pero Jesús es todo lo que el hombre necesita, como tercero. Así que Jesús no solo viene a satisfacer nuestras necesidades espirituales, sino que Él también muestra compasión por las necesidades temporales. Y en los evangelios vemos cómo Jesucristo alimentó a los hambrientos, sanó a los enfermos, consoló a los afligidos, y aún así ese no era su propósito principal. Pero Él se compadece de nosotros. Sin embargo, aunque estas acciones como los milagros que realizó al sanar a estas personas necesitadas, Él quiso demostrar que su mayor provisión no era física, sino que Él tenía algo mejor para dar, y eso era la salvación de las almas. Mira lo que dice en Juan 6:27, Jesús nos recuerda algo: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará. Ahí nuevamente Jesús se apersona de la profecía en Daniel, el cual decía que había visto como un Hijo del Hombre, al cual le iban a ser dadas la potestad, el imperio, un reino que no iba a perecer. Y Jesucristo es ese Hijo del Hombre. Y la necesidad entonces, la necesidad del hombre más profunda, no es material, sino es espiritual. El mundo y el diablo te pueden ofrecer todo, lo que tú quieras, riquezas, placeres, éxito, pero todo esto resulta insuficiente para llenar el vacío eterno del alma. Mira lo que dice el predicador en Eclesiastés 1:14. Él también fue un hombre que lo tuvo todo y era muy sabio, era el más sabio. Después de Jesucristo, Él fue la persona más sabia que pisó esta tierra. Y aún así teniendo todo, Él tuvo también muchas mujeres, mucho dinero, muchas cosas también, tenía también reputación y éxito. Pero mira lo que dice el viejo Salomón, ya con una joroba de pronto en la espalda y con una barba blanca que peinar. Dice él: he visto todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Tú crees que Dios en su propósito eterno haya hecho al hombre para que lo consiga todo y después al final concluir que eso es aflicción, que esto es dolor, que esto es angustia? Claro que no. Eso nos hace concluir otra cosa, y es que entonces el hombre no fue hecho para lo temporal, sino para lo eterno. Nada que sea temporal puede satisfacer lo eterno. Y Jesús es la respuesta definitiva a esa necesidad. Y al declararse el pan de vida, Él afirma que solo en Él mismo el hombre puede hallar plenitud, propósito y descanso verdadero. Aún así, no tenga ni siquiera un pan para comer. Y esto es algo que se puede aclarar en la institución de la religión cristiana nuevamente, cuando Juan Calvino dice que el conocimiento de Dios sin Cristo es inútil y confuso. ¿Por qué? Porque Cristo es el centro de todo conocimiento divino. Rechazar a Jesús como el pan de vida no solo es un error teológico, sino un acto ruin, menospreciable y de incredulidad, con unas implicaciones que también son eternas. No creas que el rechazar a Cristo en esta vida no va a tener implicaciones eternas. Rechazar al Hijo de Dios no es cualquier cosa. Así que cuando aceptamos a Cristo como el pan de vida, reconocemos que todo lo demás es secundario. Y San Agustín expresó lo siguiente: nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descansamos en ti. Ya hemos visto entonces quién es Jesús. Es el Mesías prometido. Jesús también es el pan que no perece, y Jesús también es todo lo que el hombre necesita. Pero veamos también un tercer punto y último, que Cristo todo lo conoce. Volviendo a nuestro texto, no leímos esa parte, pero Jesucristo sabía lo que iba a acontecer después de haber hecho ese milagro. Y ahora conocemos por qué Él se fue de ese lugar. Después de haber realizado el milagro, Él se fue. Y estas personas que recibieron el milagro lo persiguieron hasta encontrarlo.
pero Él se fue de ese lugar porque Él conocía los corazones de los hombres. Y Él conocía el corazón de los hombres que son propensos a ser materialistas, a ser despreciables, a ser ciegos, a ser desagradecidos. Y es así que Él no responde con enojo. Jesucristo ve que lo quieren usar como un dispensador gigante. Y Él podría, en todo su derecho, hacer una gran exhortación, enojado, santamente. Pero Él lo que hace es tener misericordia de la multitud y presentarse como el pan de vida. Así que Él tiene que presentarse y darse a conocer para que sepamos los ciegos e ignorantes que somos con respecto a las cosas de Dios. Eso se extiende entonces una invitación universal en Mateo 11:28. Venid a mí. Y esta invitación implica reconocer nuestra necesidad espiritual. También significa abandonar nuestra autosuficiencia y también significa confiar plenamente. Así que a pesar de conocer profundamente la inclinación de nuestro corazón hacia lo material, Jesús responde con gracia, bondad y paciencia. Y eso es lo que está haciendo el día de hoy. Veamos tres cosas que Cristo conocía. Lo primero es que Cristo conocía la respuesta de la multitud. Él sabía que ellos iban a responder con orgullo y con materialismo. Y en lugar de aceptar la provisión divina, estas personas centraron su interés en lo físico. Como el maná del desierto que mencionaron, ellos también rechazaron al pan vivo del cielo que es Jesucristo. ¿Recuerdan la historia del pueblo de Israel? Dios les estaba dando el maná del cielo y no los dejó morir de hambre, y aún así renegaron. Otra vez maná. Ya estamos cansados del maná. Asimismo nosotros hacemos con Cristo. Pero en Juan 6:32 dice Jesús y les corrige: no os dio Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Esta respuesta revela la ceguera espiritual del ser humano, que, como afirma un teólogo, el corazón del hombre está tan atrapado en las cosas terrenales que no puede percibir las espirituales sin que Dios mismo intervenga. Pero esta misma actitud de la multitud persiste y se exhibe el día de hoy. Las personas buscan prosperidad, soluciones temporales o rápidas, ignorando que realmente hay un vacío que no pueden llenar. Así que el enfoque en lo material refleja un vacío existencial del hombre. Y queremos satisfacer nuestra hambre espiritual con cosas, con dinero, con honra, con éxito, esperando así un efecto que jamás se va a dar. Veamos otra cosa. Jesús no solo conocía que iban a responder con orgullo y materialismo, sino que Jesús conoce nuestro orgullo traducido en el rechazo de un Salvador. En nuestra cultura, admitir necesidad o pedir ayuda se percibe como debilidad. Nos sentimos mal, pero muchos rechazan la invitación de Cristo porque prefieren confiar en sí mismos. Y esto es como un náufrago que rechaza el salvavidas solo porque cree que él puede ir nadando hasta la orilla. Así que el hombre se aparta de la luz, no porque la luz no brille, sino porque ama más las tinieblas. Y este rechazo nos recuerda a los días de Noé, cuando los hombres ignoraron el llamado a la salvación solo para enfrentarse a la destrucción cuando ya era demasiado tarde. Este orgullo y autosuficiencia del hombre tan innatos y tan pegados a nuestro corazón reflejan la ingratitud profundamente arraigada. Si nosotros nos incomodamos tanto cuando un niño es desagradecido, cuando un adulto es desagradecido, ¿cuánto más? Piensa un momento en cómo pensaría Dios de su creación, que se enfoca más en lo que Él les da y no en Él mismo. Si es que Él hizo todas las cosas para que nos fijáramos en Él, no en las cosas que nos da. Pero rechazar a Cristo
el pan de vida, es lo peor que puedes hacer. Cristo, en su amor y en su conocimiento pleno de nuestra condición, entiende que como pecadores lo vamos a rechazar. Pero su sacrificio en la cruz expuso y puso en evidencia nuestra ingratitud, y entonces nos ofreció una segunda oportunidad para aceptar su gracia. Y esta es la grandeza del amor de Cristo, que no solo Él conoce nuestra debilidad, sino que también supera nuestra debilidad con su inmensa misericordia. Jesús también conoce nuestra terquedad y hace un llamado persistente. Por eso es profeta, porque vino a predicar de la gracia de Dios y vino a predicar de la salvación a los hombres. Y en el libro El Pedagogo, Clemente de Alejandría subraya la importancia del llamado y la enseñanza de Cristo. Cristo tiene que ser el mejor predicador, y lo es, y ha sido el mejor predicador, tanto que su voz aún tiene un eco hasta el día de hoy. Y dice Clemente, la razón por la cual el Verbo de Dios se hizo hombre, a fin de que al que estaba perdido le fuera posible conocer la salvación, y por medio de la predicación encontrar a los que se hallaban en oscuridad, para que ellos pudieran ver la luz. Así que esto resalta cómo Cristo en su predicación quiere romper con la terquedad del hombre y quiere humillarlo para bien. Así que Jesús es el gran pedagogo, el gran maestro, que no solo identifica nuestra terquedad, sino que a través de su predicación nos llama constantemente a la luz y a la salvación. Así que concluyamos rápidamente lo que podemos aprender de este pasaje. Lo primero es, querido oyente, si tú te encuentras en aquellos que rechazan a Cristo y al mensaje del Evangelio, y si estás atrapado en esa vorágine de las cosas terrenales, permíteme advertirte algo. Primero, tu alma es eterna. Tienes un alma primero, y esa alma vivirá para siempre. Pero también déjame decirte algo, y es que la historia está repleta de testimonios de personas que alcanzaron sus metas. Ahorita los jóvenes se empecinan en querer ser millonarios. Ah, querido joven, pero permíteme decirte que ya hay muchas personas que lo lograron antes que tú, más jóvenes que tú, y lo hicieron mejor. Así que estás muy jocha aún. Pero nadie fue creado para llenarse de cosas temporales. Y la búsqueda desenfrenada de lo material no solo resulta en insatisfactorio, porque puede que fracases en el intento, sino que también, irónicamente, el perseguir tus deseos y codicias te va a llevar a ser la peor persona, una de esas personas que puede rechazar al pan que vino del cielo. Pero Lucas 12:15 dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, querido amigo, joven, niño que estás aún en tierna edad, que aún no conoces el desenfreno de los deseos del corazón, recuerda que esta vida y sus bienes no son el fin, no son el propósito. Así que todo lo que realmente necesitas se encuentra en Jesús. No sigas apostando a algo que ya está perdido. Cuando llegue tu hora, cuando ya no estés en este mundo, ¿de qué te servirá haber luchado por algo que se iba a desvanecer, que no iba a ser tuyo para siempre? Así que lo tercero que quiero que sepas, querido amigo, que no has creído en Cristo, es que el lago de fuego es real, y que el infierno es real, y que rechazar al pan de vida te va a sumir en la perdición eterna. Mira cuánto calor está haciendo ahorita. Ahora después imagínate un lugar donde nunca deja de hacer calor, donde tienes una llama encima tuyo y donde tu lengua jamás se va a despegar de tu paladar, y cuando tu sed nunca va a ser jamás satisfecha. Porque la sed espiritual y el hambre espiritual es no tener a Dios en tu vida. Y eso es lo que pasa en el infierno. Así que
Ve a Jesucristo, que Él es el pan de la vida. Una vez comas de Él, jamás vas a volver a tener hambre. Y hoy es el día de tu salvación. Cuando recibas el perdón de parte de Dios, no solo vas a hallar propósito en tu vida, sino que vas a tener plenitud en todo lo que Dios puede ofrecer. Y hermano querido, tú que conoces al Señor, no mires atrás, porque Cristo ya ha satisfecho cada necesidad y Él es tu todo. Así que no te dejes seducir por las tentaciones de lo temporal. No te dejes seducir por el camino de la ingratitud, ni por el camino de la codicia. Cristo no nos garantizó el satisfacer o llenar nuestra alacena siempre. Cristo prometió satisfacer la ira de Dios, entregándose a sí mismo. Pero también quisiera preguntar, querido hermano, ¿cuál es el evangelio que tú estás predicando? ¿Evangelizas? Es la pregunta, la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cómo estás evangelizando? ¿Estás mostrando a Cristo con las cosas que Él puede ofrecer? ¿O más bien estás mostrando a Cristo mismo? Muchas veces nos vemos tentados a predicar a personas que de pronto pasan por mucha necesidad. Y les mentimos categóricamente diciendo que Jesucristo va a satisfacer esa necesidad terrenal y material. Querido amigo, no seas tan simple en tu predicación. Cristo es más allá que darnos un almuerzo hoy. Cristo es más allá que satisfacer nuestras necesidades y deseos. Cristo es el pan del cielo, quien da significado a nuestra vida. Y recuerda, hermano, que aunque enfrentemos necesidades y desafíos en esta vida, que muy seguramente será así, Cristo es nuestra plenitud, y la plenitud que Él nos ha dado es inquebrantable. Y Él ya ha satisfecho nuestra necesidad. Así que nuestro valor y satisfacción no depende de lo que poseemos, ni vayamos a poseer, sino de la rica herencia que tenemos en Cristo. Y esa herencia es Cristo mismo para siempre. Amén. Oremos.